Arranquemos por qué es la ansiedad. Bien, cuando nosotros nos preguntamos qué es la ansiedad, lo primero que tenemos que decir es un sentimiento válido como cualquier otro sentimiento, como la tristeza o la alegría, que en realidad sentimos todos en algún momento. Es una sensación de intranquilidad, de nerviosismo, que pasa al cuerpo como una tensión muscular, pero que con una descarga de adrenalina nos prepara a resolver, afrontar una situación que nosotros percibimos como amenazante. O sea, el fin es resolver un problema que nos garantiza nuestra supervivencia. O sea, el fin es adaptativo, por lo tanto, la ansiedad en sí misma es algo bueno. A ver, pensemos en una situación que estemos en nuestra casa y escuchamos un ruido a la noche, vamos a sentir esa sensación de intranquilidad, pero justamente nos moviliza o a salir de nuestra casa o a buscar un teléfono o a pedir ayuda. Esa sensación de tensión, a eso es lo que me refiero con una ansiedad positiva, porque en realidad si nosotros no reaccionáramos para adaptarnos correríamos riesgo, ¿sí? Claro. O sea que en realidad la adrenalina en ese sentido pone una tensión en nuestra mente y en nuestro cuerpo para poder hacer una estrategia de afrontamiento, es decir, de resolver una situación, ¿sí? Cuando esa ansiedad deja de ser sana, adaptativa, nosotros nos lo preguntamos desde la psicología y hay como dos cuestiones interesantes como para subrayar. Una tiene que ver con el monto, con la cantidad de ansiedad, ¿no? Así cuando nosotros empezamos a ver que esa ansiedad empieza a subir y el nivel cada vez se vuelve cada vez más difícil de tolerar y cada vez más denso, la sensación de esta intranquilidad nos va poniendo como una sensación de vulnerabilidad cada vez mayor, por lo tanto la sensación empieza a ser desagradable en sí misma. O sea que cuando yo voy pensando cada vez más veces sobre el mismo tema y cada vez me voy poniendo más nervioso, ¿eso por ahí es un estado de ansiedad? Sí, eso sería un estado de ansiedad, pensando que la ansiedad genera distintos trastornos, ¿sí? Desde una fobia a un trastorno obsesivo, ¿sí? A veces lo que vos por ahí te referías es pensar ideas que todo el tiempo a veces se nos pegan y nos generan un malestar o cierta sensación de angustia o de culpa, también es un trastorno de ansiedad. Pero una fobia, un miedo irracional, también es un trastorno de ansiedad. O sea, la ansiedad puede generar distintos síntomas y distintos cuadros dentro de la psicología, ¿sí? Por ahí, esto que yo te decía, una de las cuestiones que nosotros miramos es como la cantidad de ansiedad, ¿sí? Cuánto sube y cuándo cada vez esto se va tornando más inafrontable, ¿sí? Cada vez puedo menos, o sea, cada vez la sensación de empantanamiento es mayor, de malestar es mayor, pero además no hay ningún problema real para resolver, como en el caso que poníamos el ejemplo de la ansiedad sana. ¿Sí? No existe un problema para resolver, acá no hay adaptación, sino que la ansiedad es generada desde dentro. Ajá, ¿sí? Y esta es la diferencia mayor, es decir, cuando yo tengo miedo a un perro, no es que hay una situación real, es decir, se produce ese síntoma, pero no hay una explicación lógica para mi miedo. Si nunca me pasó nada con el perro, decir, no sé, pero yo no puedo transitar por una calle donde hay un perro, ¿no? Entonces, organizo o mi miedo vida, a los aviones. Sí, o miedo a los aviones, a los lugares cerrados, esos serían tipos de fobias, pero también está, como esto que hablábamos, ¿no? Cuando tenemos pensamientos que son recurrentes, que se nos pegan, que nos generan malestar, y eso es más un trastorno obsesivo, ¿no? Que nos obliga a pensar otra serie de ideas como para contrarrestar esas ideas primeras. Es decir, termina siendo un enredo en donde la persona organiza toda la vida en función de la ansiedad, ¿no? Entonces ya, no sé si... O sea, a ver, vamos con un ejemplo. Por ejemplo, sí. Yo tengo una cuenta para pagar. Entonces, a partir de ahí, eso me preocupa porque no llego a fin de mes y pago esa cuenta. Y a partir de ahí empiezo a generar ansiedad de cómo poder pagar esa cuenta y pensar cómo llegar o no. No, porque en ese caso sería una ansiedad, sí, es posible que te genere angustia, o sea, el problema, pero hay un problema real. Vos tenés que pagar lo que tengas que pagar. En este caso, cuando nosotros hablamos de una ansiedad patológica es porque se aleja de un miedo, de una amenaza real. Y lo que nos amenaza tiene que ver más con nuestro mundo interno que con el externo, ¿sí? Es decir, el miedo al perro, si a mí nunca me pasó nada con un perro, en realidad no hay nada que lo justifique.
Después, en un tratamiento uno puede encontrar ciertas conexiones, ¿no? Pero no a simple vista, ¿no? Es decir, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que uno está como lavándose las manos todo el tiempo, no tiene una explicación para nosotros, pero es central ir por la vida lavándome las manos. Entonces, toda mi vida la organizo en función de eso, lo cual hace que yo entorpezca un montón de cosas que tengo que afrontar. O si yo tengo que ir caminando por una cuadra donde no hay perro, por ahí tardo mucho más para llegar a mi trabajo, por ahí no voy a una reunión de amigos porque hay un perro. Es decir, cuando yo empiezo a ver que mi vida se limita en función de la ansiedad, y en vez de tratar de controlarla yo a la ansiedad me controla a mí, es una señal de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cuestiones no se evaporan, no se disuelven por el paso del tiempo. A veces uno dice, bueno, ya se me va a pasar, no le doy bolilla, capaz que la semana que viene puedo otra cosa. Generalmente la ansiedad se instala y cada vez se va sintiendo como cierto empantanamiento, es decir, cada vez puedo menos, lo cual cada vez me angustia más. Ajá. O sea que es como que cada vez es más difícil salir de esa situación solo, porque evidentemente a esa situación llegué porque alguna herramienta me faltaba, ¿sí? Sí. Interna o externa, ¿no? A veces puede ser que faltaba algo en mi personalidad, o a veces hay condicionantes del entorno o de la propia historia de la persona que hacen que uno llegue a esa situación. Ajá. ¿Más o menos se entiende, Sí, Silvana? sí, sí, se va entendiendo. Lo que yo estoy pensando es cómo por ahí, si en este caso seguimos con el ejemplo Sí, del perro, a ver, ¿no? dale. Yo voy caminando y veo un perro, me genera ansiedad, tengo miedo que me muerda, llego a mi casa y o me prendo un cigarrillo, o como, o tomo algo para relajarme. Eso, si yo lo hago habitualmente, no me doy cuenta que por ahí fumo por ansiedad o que me siento nervioso. Viste que muchas veces se dice, bueno, aquel que deja de fumar enseguida se pone más irritable, entonces vuelve a fumar y como que controla el carácter. ¿Eso es una cuestión de ansiedad también que se canaliza en adicciones? Claro, sí, generalmente cuando uno tiene una ansiedad elevada, ensaya determinados tipos de respuestas para contrarrestar esa ansiedad. La mayoría de las veces son inefectivas porque la cuestión del problema merece otro tipo de tratamiento, pero como vos bien decís, atenúa, porque produce una descarga. Ajá. Si yo descargo la ansiedad a través del cigarrillo o a través de la comida, como descarga me alivia momentáneamente, Claro. pero no me alcanza para elaborar, es decir, no lo voy a resolver, lo único que hago es bajar ese nivel de ansiedad, pero va a volver a subir, ¿no? O sea que en realidad es como un engaña pichanga, es decir, no llego a la raíz del problema, porque para eso debería, bueno, es decir, a ver, si no puedo solo, pedir ayuda a través de un tratamiento, por ejemplo, Claro. psicológico o psiquiátrico si fuera necesario, ¿no? Pero quiero decir, debería pedir ayuda, ¿sí? Claro. Sí. Pero por ahí esto que te decía, lejos de que estas cuestiones se resuelvan solo, en realidad con el paso del tiempo uno se va desgastando, ¿no? Y a veces nuestro estado de ánimo también se ve afectado por vernos cada vez más vulnerables. Pensamos que no hay solución para nuestro problema, a veces por desconocimiento, porque no tenemos que por qué saber, ¿no? A veces porque cada vez se va agravando, porque nuestras defensas internas también se van debilitando. Entonces cada vez sentimos que podemos menos en el medio, entonces empieza a invadir otros aspectos de nuestra vida. Y por ahí aparece la ansiedad cuando estamos en una reunión de amigos o estamos trabajando injustificadamente. ¿Sí? O así, yo estaba bien, salí a cenar y de golpe en un trastorno de ataque de pánico, que también es un trastorno de ansiedad, de golpe tuve un pico de ansiedad y estaba bien, estaba relajada, es decir, no había un justificativo, ¿no? Así como que la ansiedad en ese sentido es un síntoma invasivo que va avanzando en distintos aspectos de la vida y va empeorando tu calidad de vida, ¿no? ¿Y la ansiedad genera estrés? Y en realidad el estrés genera ansiedad, ¿no? Ajá. Sí, siempre que tenemos una carga de estrés importante, la ansiedad, por esto que decíamos, ¿no? Porque genera una tensión en nuestro organismo, una respuesta de adrenalina adaptativa, ¿no? Pero el estrés en realidad también, igual que la ansiedad, hasta un cierto monto, un cierto nivel, en realidad no es negativo. Pasa exactamente igual que en la ansiedad, es decir, solo que si ese estrés cada vez va subiendo en nivel y yo no puedo resolverlo de alguna forma que mejore mi calidad de vida, es posible que me enferme con el tiempo
de cualquier cosa para la cual yo me pueda enfermar. Es decir, yo no me enfermo de lo que quiero, me enfermo de lo que puedo. Ajá. ¿Cómo es eso de que yo no me enfermo de lo que...? Es decir, me puedo enfermar. Mi cuerpo, es decir, tiene vulnerabilidades genéticamente. Es decir, voy a tener, por ahí voy a tener un ataque de asma o voy a tener, no sé, una alergia en la piel, ¿no? Es decir, pero tengo que tener cierta vulnerabilidad. Y a nivel psicológico igual, yo no elijo tener una fobia o un ataque de pánico, ¿no? Es decir, dentro del psiquismo también hay ciertas vulnerabilidades para que se configure determinados síntomas. Acá una oyente, Erina, hace una pregunta. Dice, hola, quería saber si el miedo produce ansiedad. Gracias. Sí. Hola, Erina. Mirá, sí, claro, porque siempre que hay ansiedad es que justamente hay miedo. Por eso que hablábamos al principio de que es una respuesta para resolver, a ver cómo puedo decir, para conservar nuestra vida. En realidad percibimos una situación como amenazante y la respuesta de ansiedad justamente lo que hace es adaptarnos. El problema con la ansiedad negativa o patológica es que no existe ese problema como real, ¿no? Es decir, es una proyección, es decir, no existe el problema con el perro, no existe en realidad algo concreto que me genere el ataque de ansiedad, de angustia, la crisis de angustia. Pero, es decir, por eso no decimos que es adaptativo, no sé si se entiende. Siempre que hay miedo hay ansiedad. Siempre, eso está siempre asociado, siempre que hay miedo hay ansiedad. Exacto, sí, porque genera tensión, ¿no? Es decir, porque nos sentimos vulnerables o amenazados. Y esto puede ser, por ejemplo, que una persona se sienta con miedo a que le roben o con miedo de ir al médico y que le descubran alguna enfermedad o con miedo o ser hipocondríaco, entonces visita a todos los médicos. ¿Esos también generan ansiedad? Sí. ¿Esas situaciones? Son distintas situaciones y habría que ver cuánto de real hay. A veces por ahí el decir tengo miedo que me roben en un momento social en donde hay mucha inseguridad no es un miedo irracional, es posible. Ahora, si vos no salís de tu casa por miedo que te roben, ya no es un miedo racional, ¿se entiende? Es como que tiene un plus que no tiene que ver con lo real, sino que tiene que ver más con tu personalidad, con miedos que salen de algún lado dentro tuyo, ¿se entiende? Ahora, por ahí la hipocondría es una patología que en realidad proyecta sobre el propio cuerpo cuestiones que tienen que ver también con la ansiedad, ¿no? Entonces nos empieza a doler distintas partes del cuerpo o empezamos a pensar que tenemos distintas problemáticas en el cuerpo cuando en realidad desde lo real no hay nada, pero es como una proyección, así como otro proyecta sobre el perro, otro proyecta sobre el propio cuerpo, ¿no? Entonces empezás a buscar, hoy es el hígado, mañana es el estómago, pasado, ¿no? Y te recorres todos los médicos con un gran nivel de angustia, porque en realidad cuando vos llegas y te dicen, mira, no tenés nada, y vos seguís sintiendo la sensación de que hay algo que no encaja, en realidad la persona se angustia mucho. En realidad, lejos de aliviarse cuando el médico dice no tenés nada, es para, bueno, a ver, ¿a qué otro voy? ¿No? Es decir, no descarta esa sensación que sigue teniendo de que hay algo enfermo, ¿sí? Sí, una de las cuestiones a veces es hacerlo consciente a esto, ¿no? Es decir, a veces en el caso de la hipocondría o en el caso del ataque de pánico, la persona niega al principio porque no entiende exactamente lo que le pasa, que realmente esto se trata de un miedo que excede lo posible, ¿no? Entonces recorren muchos médicos, en el caso del ataque de pánico también, porque sienten palpitaciones, sudoración, una sensación de que van a morir de forma inminente. Entonces van a un cardiólogo y no entienden ¿no? Es decir, ¿cómo si lo siento en el cuerpo? Porque la ansiedad tiene esta cuestión, es un síntoma en el cual el cuerpo, es como un pizarrón en donde la ansiedad escribe. Entonces tengo tensión muscular, sudoración, la respiración se aumenta, toda esta cuestión por esta descarga de adrenalina, que en realidad, como decíamos al principio, nos prepara para una situación de riesgo, pero cuando esa situación no existe más que en mi cabeza, yo no tengo cómo hacerle frente a algo fuera, sino más bien como que el problema queda localizado dentro, ¿sí? Más o menos como para redondear esa idea, ¿sí? Bien, nosotros vamos a ir ahora a un tema musical y cuando volvamos vamos a seguir desarrollando esta cuestión de la ansiedad. Si vos te querés comunicar con nosotros como lo hizo Erina,
lo podés hacer al 154-630448, sino también podés llamar a la radio al 444-6383, 443-2772. Y si no, por las redes sociales, a través de mensaje privado a la página de Plan Nocturno en el Facebook, ponés me gusta y también nos escribís si querés hacerle alguna consulta a la licenciada en Psicología, Ana María Santoyani, para seguir hablando de este tema de la ansiedad. ¿Sabés qué voy a dejar pendiente ahora para el próximo bloque? Que estaba pensando mientras decía las vías de comunicación. Genera ansiedad, por ejemplo, el miedo al compromiso o al al cerrarse y no conocer a alguien o a una pareja, o también genera ansiedad un nuevo trabajo. Esas son cuándo son patologías y cuándo no. ¿Sí? Vale. Y seguimos hablando con Ana María Santoyani, licenciada en Psicología. Y seguimos dialogando con Ana María Santoyani, licenciada en Psicología, sobre ansiedad. Y la pregunta que había quedado pendiente era esta cuestión de que sí, la ansiedad puede generar barreras para tener miedo al compromiso, para no lograr tener una pareja, para no lograr tener un buen trabajo, para boicotearme, no sé, ¿puede suceder eso con la ansiedad? Puede suceder porque, viste lo que recién decíamos, ¿no? Es decir, la ansiedad lo que tiene es que cuando llega a un límite, ¿no? Y como que empieza a superar lo que nosotros podemos tolerar, cuando empieza como en una escala, se va, digamos, del 1 al 10 se nos va al 20, ¿sí? Lo que empieza a generar es un malestar tan grande que en realidad lo que va haciendo es va limitando toda nuestra vida. Ajá. Entonces el miedo cada vez es mayor. Ahora, cada miedo se significa en la vida de una persona de una manera particular. No podemos decir que siempre el miedo al compromiso significa lo mismo, porque la historia de cada persona es distinta y entonces puede ser que no tenga el mismo significado y no tenga, digamos, la misma resolución. Por lo tanto, siempre que hay miedo hay ansiedad. Eso, no lo que nos preguntaba Irina antes, ¿no? Siempre que hay miedo hay ansiedad. ¿Por qué? Porque el miedo nos genera esa sensación de vulnerabilidad, de adrenalina, de temor, de inestabilidad, que justamente es la ansiedad, ¿no? Eso nosotros no sabemos describir, pero esa sensación es la ansiedad, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que el miedo nos controla y nos produce ansiedad? Bueno, cuando se da el control es cuando nosotros terminamos esclavos de ese síntoma. Es decir, esto que yo te decía, cuando yo armo toda mi vida en función del síntoma, ¿no? Entonces no me junto con mis amigos por si tengo el ataque de pánico, empiezo a faltar al trabajo porque me agarra esta cuestión de la ansiedad. Es decir, cuando yo empiezo a limitar cada vez mi vida, bueno, es decir, ahí nos damos cuenta que es inhabilitante, no solo que genera un malestar, sino que cada vez nos va limitando y obviamente esa pérdida de dominio también nos afecta en nuestra estima personal. Es decir, si yo siento que cada vez puedo menos y cada vez me angustio más y cada vez me siento más empantanado, obviamente que cada vez puedo menos con mi vida, ¿no? Entonces, como que me voy acorralando, ¿no? Yo mientras vos vas hablando iba pensando, esto en el cada vez puedo menos, también se puede decir cuando vos decís, bueno, voy a dejar de, no sé, tomar 3 litros de cerveza por día y no puedo. Uh-huh. Eso es ansiedad y ya me está controlando y es miedo que me está controlando. O dejar 3 paquetes de cigarrillo, por ejemplo, y no poder dejar los 2 paquetes de cigarrillo. ¿Eso también se puede tomar como ansiedad que me controla, como un miedo encubierto o no? No, porque en el caso del cigarrillo, por ejemplo, tenemos una cuestión de adictiva, ¿no? Sí. Si sabemos que genera una adicción. ¿Y qué pasa? Que esa dependencia en realidad a mí me sirve porque, a través de la boca y la oralidad y todo lo que tiene que ver con nuestra historia, desde un chupete, la teta y la mamadera y la comida, ¿no? O un beso, nuestra boca tiene muchas sensaciones y significaciones. Entonces también el cigarrillo sirve como una descarga de ansiedad. Si yo me propongo dejar el cigarrillo, obviamente que voy a tener mucha ansiedad, porque no la voy a poder descargar de otra manera. Claro. Pero es la diferencia que hablábamos hoy. Una cosa es descargar y otra cosa es elaborar. ¿Por qué? Pues yo con el cigarrillo descargo, con la comida también, pero no me sirve para resolver esa ansiedad. Lo único que hago es como bajar el nivel para volverlo a llenar, digamos, ¿entiende? Pero no logro elaborar realmente lo que me genera ansiedad.
Y entonces cuando, por ejemplo, alguien sale a correr o sale a nadar, también sirve, sí, también. El sirve deporte como sirve descarga, como pero una descarga de ansiedad. Pero ahí estamos hablando de niveles que no generan síntomas. ¿Sí? Hay personalidades que son muy ansiosas. Nosotros decimos que hay una ansiedad de estado y de base. ¿Sí? Hay personalidades que son toda su vida fueron ansiosas. Obviamente que tiene una explicación, porque debe tener que ver con su crianza, con las situaciones de vida, con los vínculos primeros que tuvo, en fin. Pero de todas maneras hay personas que tienen más ya un acelere, que tienen más una cuestión de energía, ¿no? Es decir, que son como ansiosas. más intensa. Sí, que uno las ve y que siempre están como, ¿no? Que hasta te ponen nerviosa de verlas, Sí, ¿no? sí. Pero que son así, no es que están pasándola mal, que ese es su estado. Y otra cosa es esto que yo te digo, de rango, ¿no? Es decir, cuando yo estoy y de levantarse a las 6 de la mañana a trabajar un pico hasta de la... ansiedad. No, y tengo un pico de ansiedad. Eso es una cuestión como, no es mi estado, ¿no? Es decir, hay personalidades menos ansiosas, que está bien, y hay otras que son más ansiosas y también está bien, porque ya es como su forma de ser, ¿sí? Y mientras uno se lleve bien con uno y se sepa llevar, no hay problema, digamos, ¿sí? Así que, ¿cuáles serían por lo menos las primeras herramientas que podríamos hacer como para detectar esto de la ansiedad y pedir ayuda o, aunque sea contárselo a alguien, mira, me está pasando tal cosa y por ahí hablarlo, también eso ayuda? Sí, seguro, seguro. Siempre en cualquier problema que tengamos o cualquier síntoma, hablar con alguien que realmente nos puede escuchar, aunque sea un amigo, siempre nos va, esa empatía, el sentir que no estamos solos, siempre eso nos va a ayudar, pero a veces no alcanza, porque a veces necesitamos una ayuda profesional, por ahí está bueno, un buen amigo, pero a veces necesitamos otras herramientas. Lo primero que yo por ahí les diría es esto que hace un rato por ahí lo mencionamos más rápidamente, es decir, cuando nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, no estamos solucionando un problema real. Es un problema que tiene que ver más con nosotros que con el exterior. ¿Sí? No hay nada fuera de nosotros para resolver. ¿Sí? No hay un riesgo. Yo percibo que hay riesgos, pero en realidad es como más una ansiedad dentro mío que fuera. ¿Sí? Eso es lo primero, ¿no? Si cuánto de real hay o cuánto no hay. Claro, ¿no? claro. La otra cuestión, lo que decíamos, es el monto, la cantidad de ansiedad. Porque cuando yo me empiezo a angustiar, es porque ese monto cada vez es más intolerable para mí, ¿sí? Crece, y esto cuando termina en un desborde, ¿sí? O sea, que ese aumento exagerado y cada vez mayor, que no tiene límite, en realidad es lo que a mí también me tiene que alertar, que esto cada vez va peor, no se mantiene, se hace crónico, es decir, se sostiene en el tiempo. Si uno no ve que estás mejor que el mes pasado, estás igual o peor que el mes pasado, que el mes anterior, que el otro, no podés conectarlo. Es decir, cuando vos decís, pero ¿cuándo empezó esto? No sé, en realidad un día me pasó, me empecé a sentir intranquila, pero a veces no, la persona tiene dificultades para encontrar un hecho puntual o no, así le cuesta darse conectar, cuenta, claro, ¿no? cuál es el punto de inicio de esa ansiedad. Es como que se perdió la pista, ¿no? A veces no lo puede precisar, ¿no? Entonces, esos son como indicadores que uno diría, bueno, a ver, si pasa esto, más allá de qué tipo de síntoma tengas, es el momento de hacer una consulta, ¿no? Para que alguien te oriente, te escuche, y por ahí en esa escucha te puede devolver lo que vos no podés ver, ¿no? Es decir, el otro por ahí, por la distancia, por su formación, tiene esa capacidad, ¿no? De mostrarte, y no será que, ¿no? La parte que vos no ves, digamos, claro. No es tan mágico, ¿no? Claro. Y esto, ¿qué es eso el psicoanálisis? O cualquier técnica. Cualquier análisis, porque cualquier en realidad, análisis. Aquí estamos hablando de psicoterapias, que puede ser desde un psicoanálisis a una teoría cognitiva, ¿sí? O sistémica, grupal. Es decir, en realidad la psicología tiene muchas teorías y muchas técnicas, porque hay muchas maneras de entender al hombre, de entenderlo sano y de entenderlo enfermo, ¿no? Y en función de ese entendimiento es que se generan esas distintas teorías. En realidad son todas valiosas, porque yo creo que a todas las personas se sienten identificadas con alguna teoría, ¿no? Así por ahí hay personas que les va más el psicoanálisis, hay personas que dicen, no, a mí el cognitivismo me reayudó, otros que hacen psicoterapia grupal y dicen, apuesto a esto, y en realidad tiene que ver más con una cuestión identificatoria, es decir, con cuestiones que tienen que ver con uno mismo, no hay otra explicación, ¿no? Pero en realidad lo importante sí es esta cuestión, encontrar un lugar donde vos sientas que el otro te puede entender y ayudar. Claro. ¿No? Porque en realidad el psicólogo no va a resolver tu problema, lo vas a resolver vos.
lo único que va a hacer es darte herramientas, hacerte preguntas que cuando vos intentes construir esa respuesta, empieces a construir la solución, ¿no? Pensemos una crisis como, viste, como que vos vas por la vida con una caja de herramientas y te encontrás con una puerta cerrada, abrís tu caja de herramientas y resolvés con alguna de esas herramientas cómo abrir esa puerta. Imaginemos la situación de crisis como que llegaste a esa puerta, abriste esa caja de herramientas y no tenés ninguna herramienta que te sirva para abrir esa puerta. ¿Sí? La salida es fabricarte tu herramienta y el tiempo que vos tardes en armar esa herramienta y esa salida es tu terapia. Claro, me encantó eso, ¿no? Me encantó. Y no va a haber herramienta como la tuya, ¿no? Es decir, como una herramienta medida, porque justamente es un trabajo como muy artesanal. Sí, pero bueno, esa es como la idea de una terapia. Acá Liliana se comunicó con nosotros y pregunta: si la ansiedad me hace sentir mucho apetito, ¿qué hago? Bueno, ahí en realidad nosotros tendríamos que pensar en la historia de ella, particularmente, por esto que yo decía, todos tenemos una historia desde que nacemos, de vínculos, de cómo nos relacionamos, con nuestra oralidad, ¿no? Porque la comida tiene esto, ¿no? Tiene la boca como central, más que el estómago, es la boca, ¿no? Porque en realidad cuando uno come con voracidad o con ansiedad, no es porque lo disfrutes, es porque necesitas todo el tiempo tener algo en la boca. Como un bebé tiene un chupete, su mamadera o la teta, ¿no? Entonces vos en realidad lo que ves es esto, igual que hablábamos del cigarrillo, ¿no? En realidad es como un predominio de esa oralidad. Habría que ver en la historia de esa persona qué es lo que queda depositado, que debe ser único, porque no es que le pasa lo mismo que a la vecina de enfrente, que tiene otra historia de vida, ¿no? Si tal vez esta persona deba preguntarse qué es lo que queda depositado para ella en la comida para poder descargar desde ahí. A ver, tal vez no pueda responderlo solo, por eso yo digo, a veces necesitamos todos, nosotros los psicólogos también, de ayuda, de hacernos esta pregunta junto a otra persona, que nos escuche, y ya a veces el solo hecho de escucharnos nos tranquiliza en nuestra ansiedad y nos permite poder pensar una solución. Y por ahí esta respuesta lleva varias sesiones preguntándonos otras cosas para llegar a esa respuesta, ¿no? De qué es, por qué se genera mucho apetito y al final terminamos comiendo. Exacto. Sí, o a veces conectamos con cosas que ni nos imaginamos que podía llegar a tener que ver, ¿no? Claro. Como que vamos asociando y decimos, claro. Mira dónde llegué. Claro. ¿No? Es decir, cosas que ni nos imaginamos, claro. pero que... Por ahí angustias que se canalizan, sí. Angustias o miedos sí. del pasado que por ahí se pueden canalizar comiendo y no necesariamente es por esa situación en particular del presente. Exacto, porque por ahí a veces hay cuestiones que son negadas sin darnos cuenta. Justamente el hacerlas consciente nos da la posibilidad de cambiar, porque uno cambia lo que ve, no cambia lo que no ve, ¿no? Por eso es importante que uno se haga algunas preguntas o que vea dónde está el problema, si no, no hay posibilidad de solución, ¿no? Y por eso insistía en esta cuestión vincular, porque a veces el hecho de que el otro te pregunte o repregunte, a veces no es que es una pregunta brillante, es que te ayuda a pensar en algo que no se te ocurrió pensar. Claro. ¿No? Simplemente claro. por ahí es eso, claro. ¿no? Eso con alguna herramienta más, ¿no? Por último, porque ya nos estamos pasando, sí. El miedo a la soledad, al quedarse solo, al estar solo, ¿eso genera mucha ansiedad también? También, y mucha angustia, porque por esto que hablábamos, ¿viste? Cuando vos me decías, así como hablar con un amigo nos calma, la sensación de soledad, de que no hay nadie que nos pueda ayudar o que estamos solos con nuestro problema, aumenta nuestra sensación de vulnerabilidad. Por lo tanto, nunca es bueno quedarse solo, ¿viste? Siempre, si tenemos las posibilidades de tener un grupo familiar contenedor, la posibilidad de abrirnos a ellos. Si tenemos la suerte de tener algún amigo, también. Y si no, de confiar en algún profesional, que a veces por ahí no podemos abrirnos con algún familiar, pero por ahí sí, dejarnos ayudar por otro. Nunca nos quedemos encerrados con nuestro problema, porque eso en realidad lo que hace es aumentar nuestro problema. Lejos de resolverlo, en realidad se agrava cada vez más, ¿no? Y en realidad a veces no es necesario sufrir más de lo que tenemos que sufrir, ¿sí? Ana María, la verdad que un placer, me encantó tenerte acá con nosotros. Gracias por desarrollar este tema que es complejo, pero gracias por expresarlo tan sencillamente. Estuvo con nosotros Ana María Santoyani, licenciada en Psicología. Gracias por invitarme, para mí también me gustó y espero que a alguien le haya servido algo de lo que dijimos. Gracias.